Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Como siempre, doy gracias a Dios por la vida, por el techo, por los alimentos, por la salud. Gracias por todo lo que Él provee en nuestro diario vivir. Bendiga a Dios a todos los que me pueden ver y me pueden escuchar. Señor, derrama tu bendición sobre todos aquellos que siempre tienen el interés de escuchar tu palabra. Que esta reflexión sea de bendición en todo lugar donde sea vista y escuchada. Gracias en el nombre de Jesús. Quiero leer dos pasajes de la Biblia. En el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y verso 4, la Biblia dice: y el justo por la fe vivirá, dijo el profeta Habacuc. Y leyendo en el libro de Judas, capítulo 1, verso 3, dice el apóstol: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salud, me ha sido necesario escribirle, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hace cientos de años, un profeta llamado Habacuc, visionando el futuro, mirando nuestros días hoy, escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo que el justo por la fe vivirá. Y Judas, apóstol, escribe amonestando a los cristianos que contiendan eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y yo quiero hablar en este día sobre la fe. Quiero hablar, ¿y qué me motiva a hablar sobre la fe? ¿Por qué quiero hablar de esto? Hay muchísimas maneras como muchos definen la fe, hablan de la fe, se van a un nivel teológico profundo para hablar de la fe. ¿Y qué importancia tiene la fe? Que la Biblia hace énfasis en ella y habla en el Antiguo Testamento, cientos de años atrás, habla un profeta de que el justo viviría por la fe. Y nosotros hoy día, la carta a Judas nos habla, nos amonesta a que luchemos ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Hay muchas maneras de poder describir la fe, pero yo quiero acogerme a la Biblia, a la palabra de Dios y seguirla, porque es mi guía. Hoy conversaba yo con mi hijo mayor y estábamos dialogando sobre la Biblia y él me decía: padre, hay muchas personas que están en diferentes congregaciones y muchos nunca han averiguado cuál es el fundamento, la doctrina, en qué está basada la iglesia donde están. O sea, uno tiene que conocer dónde uno está. Y conversábamos que muchas veces las gentes, las personas, los seres humanos quieren los beneficios de Dios, todas las cosas que Dios ofrece, están interesados en ellas, pero no están dispuestos a pagar un precio. Y hay que estar dispuesto a pagar un precio. Y como hoy estamos, en los días en que estamos viviendo, que se predica
el evangelio, y algunos tienen otro evangelio, otra manera de predicar el evangelio, y todo es bienestar material, prosperidad material, adquisición de cosas materiales. Y no es que Dios nos bendice, pero el centro del evangelio es Jesucristo. El mensaje central del evangelio es Jesucristo. El mensaje central de la Biblia es la salvación, el perdón de pecado y también la fe. Tenemos que tener fe en Dios. Nosotros ninguno hemos visto a Dios de frente, de cerca. Si el hombre más manso que existió sobre la faz de la tierra, Moisés, que recibió las tablas de los 10 mandamientos allá en el Sinaí, tuvo que tapar su rostro, porque la Biblia dice solamente el reflejo de la espalda de Dios para no morir. Nosotros tenemos el privilegio, por fe, de creer la realidad y el hecho de que Dios existe y que Dios es real y que Dios perdona y que Dios bendice. Nosotros hemos recibido a Cristo por fe, creyendo lo que dice su palabra, y lo hemos recibido en nuestro corazón. Y por eso muchas gentes piensan que los evangélicos estamos un poco mal de la cabeza, estamos distorsionados los evangélicos, porque todo lo que hablamos es por fe que lo hemos recibido. Lo que hemos recibido de Dios es creyendo, porque fe es creer. Y vamos a mirar lo que dice la Biblia. Yo no quiero entrar en discusión absolutamente con nadie. Estoy tratando de aportar un granito de arena como un exponente de la palabra de Dios. Me siento y soy un hombre muy agradecido de Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. El testimonio que tengo de cómo Dios ha obrado en mi vida es un testimonio grande, y tengo que estar agradecido de Dios. Y yo sé que Dios es real. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios es todopoderoso. Yo sé que es omnisciente. Yo sé que es omnipresente. Y usted me dirá, ¿y cómo tú sabes eso? La fe. La fe que hay en mi corazón, que vino por el oír de la palabra y que ha sido sembrada. Yo creo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Escuchaba a alguien decir, creo que he perdido la fe. No sé lo que me está pasando. No siento el mismo deseo de antes de buscar a Dios. No tengo el mismo entusiasmo para ir a la iglesia. No tengo el mismo ánimo ferviente que tenía para yo buscar a Dios. Y me puse a pensar en esta palabra y escribí en una libreta, en una página, cuando se pierde la fe. Y empecé a pensar, y se puede perder la fe. Lo que pasa es que el enemigo de la justicia, Satanás, que el Señor lo reprenda, nunca va a dejar de atacar a los creyentes. En el principio, cuando Dios creó los 2 primeros seres humanos, Satanás se acercó a Eva a través de una serpiente y entabló un diálogo con ella. Y la primera pregunta que le hizo es, ¿con qué Dios os ha dicho? Para sembrar la duda. Y dudar es estar en 2 aguas. Dudar es poner
la balanza tratando de inclinarse a un solo lado y no estando en un nivel. Las dudas nos hacen pensar y nos hacen sentir y nos hacen analizar si será verdad donde estamos, si será verdad lo que hemos creído, si será verdad lo que Dios ha prometido. Nosotros tenemos que ardientemente luchar por la fe que nosotros tenemos en el Señor. Y la Biblia hace énfasis acerca de la fe. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos está el salón de los héroes de la fe, que la Biblia, Dios se encargó de hacer notar esos nombres porque fueron hombres que confiaron en el Señor. Nuestra conducta, nuestra forma de ser es de vital importancia en nuestro seguimiento cristiano. Yo no sé cuántas personas en cualquier parte del mundo sentirán estas mismas cosas que esa persona manifestó, persona a quien yo conozco, que me dijo que estaba perdiendo la fe, que no se sentía como antes, que ya no era el mismo. Y déjeme decirle algo, no hay nadie que se conozca mejor que uno mismo. Las demás personas pueden tener una opinión formada de usted, pueden mirar a través de usted y formarse una idea. A lo mejor usted está viviendo momentos difíciles, situaciones difíciles. A lo mejor usted está con un pie dentro de la iglesia y el otro pie fuera. A lo mejor ya usted está desganado, ya usted no escudriña la Biblia, ya usted dejó de orar. A lo mejor está pasando por muchas situaciones y yo no soy quien para juzgarlo. Mi deber es ayudarle. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra. Y la palabra de Dios está llena de promesas. Y esas promesas son para nosotros. Esas promesas son realidad. Entonces, vamos a combatir de una manera eficazmente, con precisión, por lo que nosotros hemos abrazado, lo que hemos creído, lo que hemos vivido a través de muchos años. Vivir la vida cristiana, vivir el evangelio, no es fácil. Yo no sé cuál es su nivel de fe en estos momentos. Yo no sé si establecemos una escala de los niveles de fe. Yo no sé en qué número o en qué posición usted se encuentra, pero a lo mejor está pasando por dificultades que le motivan muchas veces a expresarse, y muchas veces hablamos nosotros y decimos cosas que van contraria a nuestra fe. Y si alguien escucha, se va a asombrar y podrá decir, ¿qué le estará pasando a esta persona? Porque lo que está diciendo ahora mismo no está acorde a lo que siempre ha dicho, a cómo ha vivido, cómo ha predicado, cómo se ha expresado. La fe en el Señor no puede ser una fe superficial. Nuestra fe en Dios todos los días tiene que profundizarse y ir creciendo. Por eso es que se recomienda que se escudriñe la Biblia, la palabra de Dios, porque por el oír de la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo. Y Dios es real. Yo puedo decir que Dios es real. He visto a Dios haciendo milagros. He visto a Dios purificando y platificando muelas. He visto a Dios hacer rebajar de peso
corporal instantáneamente a muchas personas. En el transcurso de los años he visto a Dios obrando. Es tan real como el agua que usted toma. Es tan real como los alimentos que usted ingiere. Es tan real como el sueño cuando usted está en el descanso. No podemos vivir con una fe superficial, porque se puede desvanecer. Las dudas pueden arroparnos. Hay un pensamiento que aprendí hace muchos años que dice: alimenta tu mente de fe y deja que tus dudas mueran de hambre. Deja que tus dudas fallezcan de hambre. Tenemos que enfocarnos en las escrituras, en la oración, los elementos que Dios ha puesto en nosotros, lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que obedecer y hacerlo. La Biblia nos habla que tenemos que escudriñar su palabra. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escudriñala, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia hace énfasis en que tenemos que orar. Y orar es hablar con Dios. Y en el mundo espiritual hay miles y miles de ángeles en derredor nuestro, trabajando en favor nuestro. Entonces, todas estas cosas tenemos que afianzarnos y no dejar que nuestra fe decaiga, que nuestra fe vaya perdiendo en la escala, vaya disminuyendo. Aunque el Señor dijo: si tuviese fe como un granito de mostaza, le diría a ese monte: quítate, desarráigate, y lo haría. En esa forma que el Señor estaba hablando, nos está dando a nosotros, inspirándonos, que confiemos en Dios, que con un poco de fe, nuestra fe, nosotros podemos derribar montañas que diariamente se presentan antes de nosotros. La fe en el Señor previene muchas situaciones difíciles a nuestra vida, porque estamos afianzados. Un hombre y una mujer de Dios que tienen fe en Dios miran la vida de una manera diferente que aquel que no tiene a Dios, que aquel que no vive para Dios. Porque muchas personas, ante las situaciones difíciles de la vida, recurren al suicidio, o se envenenan, se ahorcan, se hacen un disparo mortal, se tiran de un puente, se tiran frente de un vehículo en circulación, hacen muchísimas cosas. Pero el que tiene su fe cimentada en el Señor espera en Dios. Porque déjeme decirle que nosotros, este cuerpo, un día tendrá que dejar el vecindario, el país, el planeta. Este cuerpo un día perecerá, pero nuestra fe en el Señor nos mantiene aún en medio de todas las circunstancias adversas de la vida. Nos mantiene nuestra fe. Qué difícil es. ¿Usted cree que si usted va a un examen médico, para poner un ejemplo, y le dan un diagnóstico múltiple, porque muchas veces puede ser una cosa, pueden ser dos, pueden ser tres, usted va a llegar a su casa con una sonrisa, contento, alegre, y decir: tengo un diagnóstico aquí y estoy contento por él? Y el diagnóstico implica una enfermedad terminal. Está, o sea, limitando sus días en la faz de la tierra. Pero nuestra fe en el Señor nos sostiene y el Señor nos da el ánimo. Y muchas veces la misericordia de Dios es tan grande. Dios mirando nuestra fe, porque fe es certeza, fe es convicción. Y sea que nos sane o no nos sane, o que perezcamos por la enfermedad,
o que Dios nos dé salud, nos extienda más la vida, nuestra fe en el Señor tiene que estar firme. Y esa es una de las cosas que Judas estaba amonestando. El pecado contra la fe es la duda, dudar. Cuando uno duda, entra en vacilación. Es muy común escuchar personas que dicen que ya no tienen fe, que han perdido la fe en el camino. ¿Cuántos años lleva usted de ser cristiano? ¿Cuántos años ha perseverado en la iglesia cristiana? ¿Cuántos años le ha servido a Dios? ¿Cuántos años ha predicado y ha testificado a otros en el Señor? ¿Cuántas personas han venido a Cristo por usted? Y ahora, por eso el Señor hizo una pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo de Dios retorne otra vez? Entonces, en estos momentos, preste oído sordo, como dice el dicho, a los mensajes que son negativos, que crean dudas en su vida y que lo pueden apartar y alejar de Dios. No se afane ni se preocupe por todas las cosas que están pasando en el mundo. Mantenga su fe cimentada en la roca, sólida en Dios, que el Dios que prometió es un Dios verdadero. No deje que su relación con Dios se enfríe. No deje que su relación con Dios se quebrante. Manténgase, que Dios nunca ha fallado. A lo mejor usted se sentirá solo y dirá: Dios me ha dejado. Y es cuando más cerca de ti está Dios. Yo sé que tiene luchas, dificultades. A lo mejor está enfermo. No sé cuántos diagnósticos hay sobre tu vida. No sé cómo es tu vida en familia. No sé cómo es tu relación. No sé cómo te sientes. Ya siente que no tiene fuerza. Dios está al lado tuyo. No deje que tu fe caiga al suelo. No deje que las dudas te inunden y te separen y te alejen de Dios. Él sabe lo que te pasa. Y muchas veces tú expresas y dices: no sé lo que me está pasando. Y dices esa expresión porque tú estás buscando encontrar una respuesta, una contesta a esa pregunta. No sé lo que me está pasando. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero leer la Biblia. Ya no quiero orar. Ya no quiero cantar. Tu fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que pasar por un proceso de prueba. Y en la Biblia vemos hombres que pasaron proceso de prueba, pero decían: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios está en los cielos. Yo sé que Él está conmigo. Y aún muchos han entregado su vida, pero su fe lo ha mantenido y no han negado a Dios. Y no han hablado mal en contra de Dios. Y no han blasfemado a Dios, porque su fe lo ha sostenido. Hay muchos conceptos formados, hay muchas reglas establecidas, hay muchas prácticas establecidas, pero yo prefiero seguir lo que me dice la Biblia. Yo tengo que creer que hay Dios y que Él existe y que es galardonador de todos aquellos que creen en Él. La fe tiene que crecer junto con el desarrollo espiritual. Hay muchas personas adultas que tienen una fe infantil. ¿Has permitido tú que tu fe crezca? Tú has luchado eficazmente por aportar para que tu fe se multiplique, para que tu fe sea más sólida todos los días, que aún la gente pueda decir: yo no entiendo a este hombre, yo no entiendo a esta mujer. En medio de todo lo que está pasando, está glorificando a Dios. Hubo un hombre llamado Job
que nunca perdió su fe en Dios. Y su esposa le decía que maldijera a su Dios. Dice, olvídate de esto, parafraseando. Y él decía que él sabía que su Redentor vivía y que aún del polvo de la tierra lo iba a levantar. No permita que tu fe decaiga y no repita esa expresión, estoy perdiendo la fe. Las crisis llegan para probar tu fe, pero he aprendido que en medio de las crisis vienen los cambios, y vienen los cambios para bien, vienen los cambios para avanzar, vienen los cambios para edificar, vienen los cambios para hacer tantas cosas que queremos hacer por Dios. Y usted piensa que Satanás nos va a dejar trabajar libremente sin poner oposición. Crea muchísimas crisis para que nosotros culpemos a Dios y quitemos nuestra fe del Señor. Pero ahí es cuando tenemos que arraigarnos más a Dios por nuestra fe. La fe no es un objeto que se pierde. Déjeme decirle esto. No es como usted tener un reloj, un anillo, una cadena, una camisa, una corbata y que usted la perdió. Tener una llave. He perdido la llave. Déjame empezar a buscarla. Ha entrado la fe por el oír una vez, está dentro de usted, luche eficazmente por ella. Al final del proceso y de la prueba, que muchas veces el proceso es lento, la prueba es lenta y nos va martillando y va progresando, y muchas veces nosotros, por las cosas que estamos mirando, por las cosas que estamos oyendo y por las cosas que están en nuestro alrededor, nos queremos alejar. Ahí es cuando tú tienes que luchar eficazmente por la fe que una vez te ha sido dada. Perder la fe, no. Se pueden cambiar por las dudas. A través de la historia ha habido hombres y mujeres de fe con disposición a creer en Dios. No sé si usted se ha dispuesto a creerle a Dios desde el momento en que se convirtió. Le voy a creer a Dios en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las pruebas, de los oprobios, de la enfermedad, de la escasez, de la desnudez, de la falta de trabajo. Usted ha decidido, se dispuso a creer en Dios. Dios nunca deja caer su palabra. Dios tiene su momento para él responder. Entonces, miramos estos hombres, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, y muchas veces estamos orando y pedimos oración. Pedimos la oración para que mi fe sea aumentada. En el proceso por el que tú estás, Dios te está probando para que tu fe vaya creciendo y le dé la mano a otros que vienen pasando por la misma situación. Es muy esencial que se sepa algo. Tu fe será probada. Y yo te pregunto, ¿está preparado para esto, para que tu fe sea probada? Cuando las cosas, pero Dios mío, un hombre le robaron una bicicleta, un hombre cristiano, y cogió un bate y salió corriendo buscando al que le había robado la bicicleta. Cayó en una crisis y la gente, tu fe va a ser probada. No caiga en una crisis porque perdiste el trabajo, porque te chocaron el carro, porque te robaron, porque se te enfermó un hijo, porque tú estás enfermo, porque no hay mucho alimento en tu casa. Tu fe será probada. Y te pregunto, ¿estás preparado para esto? Hay muchas personas
hoy en el cristianismo moderno que no están preparados para que su fe sea aprobada. Porque muchos predicadores le están predicando cosas y han puesto como que el evangelio es tan fácil. Nuestra fe va a ser probada en el momento que tú menos esperes, pero no te desanimes, no temas, no temas, créele a Dios, que Dios nunca te va a fallar. Las pruebas van a llegar, las dificultades, tu fe será probada. ¿Cómo será probada? ¿Cuándo llegará? Llegará en un momento cuando tú menos lo estés esperando. ¿Y por qué se prueba la fe? La fe que no ha sido probada no ha demostrado su validez y no ha demostrado su calidad. ¿Cómo se demuestra la calidad de tu fe, la validez de tu fe en el Señor? A través de las pruebas. Esto suena incoherente, contraproducente, pero es una realidad. La fe no es apariencia, no. Yo puedo aparentar tener fe. Tú puedes aparentar, el otro te da la impresión. No, es en los momentos difíciles. Es en los momentos difíciles donde tu fe sale a relucir. La fe no es una simple profesión. Yo creo, yo estoy firme. Y hay gente que hace alarde. Y cuando la situación llega, se aflojan, se caen, se afligen, se entristecen. Nuestra fe debe acercarnos más a Dios y seguir creyéndole. Las pruebas revelarán muchos aspectos de nosotros y uno de ellos es si en verdad nosotros tenemos fe. Hay muchos en diferentes niveles ministeriales predicando y mucha gente hace alarde y en los momentos difíciles están caídos. No demos lugar a las dudas. Creámosle, sigamos peleando eficazmente por la fe que no ha sido dada una sola vez. ¿Quién es el responsable de nuestras pruebas? Satanás es responsable y nosotros muchas veces nos metemos en pruebas nosotros mismos. Pero nuestra fe será probada todos los días de nuestras vidas. El diablo tiene señuelos. Los señuelos de Satanás están ante nuestros ojos. Y el señuelo es como el pescador que pone en el anzuelo para que el pescado muerda y caiga en la trampa y sea tomado. Las pruebas vendrán para ver si verdaderamente tu fe en Dios es sólida y es real. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la demostración. Certeza, convicción, demostración. ¿Por qué es importante tener fe? Lo que dice la gente de uno, ¿es real o no es real? Para estar seguro de las cosas que se espera que se realicen, se necesitan razones de peso que lo garanticen. Y Dios ha garantizado. Lo que tenemos es que tener fe y mostrar que es válida y que es verdadera, que no es simplemente de labio, que no estamos haciendo alarde, que no estamos hablando que tenemos fe. Vamos a mostrar si es verdad. Las dudas nunca han resuelto nada. Si usted tiene un tumor en algún lugar del cuerpo, las dudas no se van a llevar el tumor. Pero si tiene fe en el Señor, Dios puede premiar esa fe que tú pones en Él y que tú tienes en Él. La fe es más que un sentimiento interno. Implica un convencimiento basado en pruebas. Léase Hebreos 11:6 para que vea lo que la Biblia dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que todos los que
le adoran estén convencidos de que Él es real y que Él te ama y que no te desampara y que está a tu lado y que sus manos están para sustentarte, que nunca te ha dejado. Tienes que creer en quien tú dices que te ha salvado y a quien tú dices que tú amas. Los oídos son importantes, es un paso para edificarnos, pero estamos oyendo otras cosas que no hacen que nuestra fe se aumente. Aunque no puede ver a Dios, aunque yo no puedo verlo y tú no puedes verlo, pero yo siento a Dios todos los días, en el aire, en la luz, cuando respiro. Dios es real, Dios es real. De todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado, fueron escritas para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestra fortaleza. Nuestra fe es fortalecida todos los días. No diga que está perdiendo la fe, no deje que tu fe mengue, sino que aumente todos los días. Contamos con las biografías de siervos de Dios que demostraron una fe ejemplar. Y tú puedes mostrarla. Déjate de estar orando, auméntame la fe. Dile al Señor, quiero mantener esta fe y hacerla crecer eficazmente. Tú tienes que luchar por la fe que te ha sido dada. Alguien dijo hace muchos años que habían 3 tipos de fe: la fe mental, la fe emocional y la fe práctica. Nuestro espíritu, que es nuestra mente, es la parte pensante. Tenemos que llenarnos. Cuando oímos, esas cosas penetran en nosotros. Y nosotros estamos en un culto, en una campaña, nos emocionamos y nuestra fe crece, y cuando nos vamos, volvemos otra vez. Es como un termómetro midiendo los niveles de la fiebre. ¿En qué nivel está? Sube la fiebre a 100, pero de repente baja bajo los efectos del Tylenol, del medicamento. Entonces, es una combinación: fe mental, fe emocional y fe práctica. Pero la fe práctica es la que tú demuestras, la que tú confiesas, la que tú proclamas, donde tú clamas, donde tú le crees a Dios. Y Dios sabe si tú le estás creyendo. Cuando tú oras, Dios sabe si tú estás orando con fe. Cuando tú clamas a Dios, Él sabe si lo está haciendo con fe. Ese es el asunto. Entonces, vamos a creer que Dios es real, porque Dios sabe las intenciones de las peticiones de tu corazón, por lo que tú estás clamando, por lo que te estás quejando. Ese era el problema del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto: las quejas. Vamos a poner nuestra fe en acción. Vamos a creerle a Dios. No te dejes vencer del desánimo. No dejes que las dudas inunden tu mente y tu corazón. Tené fe en Dios. Tené fe en Dios. El evangelio camina. El cristianismo camina, la vida espiritual crece, los milagros se hacen cuando nosotros actuamos en fe, creyéndole a Dios. Para que pasen cosas, tienes que poner tu fe en acción, ejercitar tu fe. Pero hoy día se predican con más énfasis otras cosas en vez de predicar la fe y que Dios es real. Pero qué triste que hay predicadores ministrando que muchas veces ellos no creen lo que predican. Mi consejo es el siguiente, basado en la Biblia. Dios conoce y sabe cuando tú pides, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú acudes a Él, si lo estás haciendo con fe.
Dios te dio la fe una vez. Pelea eficazmente por ella. Defiéndela. Peléala. Dios es real. Ten la convicción, la certeza de que Dios te escucha y que Dios responderá. Dios llega a su tiempo. Dile a Dios, haz tu voluntad en mi vida. Que se cumpla tu voluntad en mi vida. No como yo digo, sino como tú dices. No podemos manipular a Dios. No podemos controlar a Dios. No podemos dirigir a Dios. Dios es quien nos controla, quien nos dirige y quien nos ayuda. Hay algunos que hacen alarde de una super fe y claman a Dios y le dan órdenes a Dios. Todo hay que hacerlo bajo la voluntad de Dios, pidiendo que Él sea glorificado y que se cumpla su voluntad. En este día, pon en práctica tu fe y créele a Dios. El cristiano se esfuerza al máximo por hacer lo que agrada a Dios cuando su fe está firme en Dios. Pero tenemos limitaciones porque somos humanos. No obstante, esas limitaciones las vencemos con la fe en el Señor. Tener fe en Dios. ¿En qué? En los hombres, en los sistemas. No, en Dios. No ponga tu fe en los hombres. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Hay hombres que Dios ha levantado para predicar, para edificar, para estimular, pero tu fe ponla en el Señor. Aprende a depender de Dios, poniendo tu fe en el Señor. Espera en Dios y Él hará. Dios tiene su tiempo para todo. Oremos. Señor, oro por aquellos que me han escuchado. Dios mío, un poco de fe, como un grano de mostaza, mueve, oh Dios, los cimientos de las montañas y hace que las puertas del cielo, oh Dios, se abran. En el nombre de Jesús, ayuda a aquellos que dicen, mi fe se ha caído, mi fe se ha ido. Ayúdalo, Señor, y muestra, oh Dios, que no es así, que tú eres real. Permite que se acerquen a ti, oh Dios, Dios mío, creyendo que tú eres y que tú eres real y que tú galardonas a todos los que creen, oh Dios, en tu existencia. Gracias. Bendice a todos los que me han visto y me han escuchado. En el nombre de Jesús.